Bueno, esta otra parte de las competencias estatales la quería tratar primero, obviamente, indicando que hay una jerarquía territorial de los ámbitos más amplios a los más pequeños, es decir, algo diferente en general del principio de subsidiariedad que hablábamos antes. Lo primero es pensar que las competencias supraestatales, es decir, que están por encima del Estado, son tales como las competencias financieras, las energéticas, y que hoy en el mundo las grandes crisis y la solución de las grandes crisis está por fuera de los Estados. Es decir, si hay 1 billón con B alta de dólares que aproximadamente diariamente circula de las grandes bolsas, Tokio, Nueva York, Londres, Frankfurt, eso quiere decir que pueden desestabilizar cualquier país financieramente en cualquier momento. Y que frente a los grandes organismos financieros, lo único que se está creando en el mundo es que los países BRICS, Brasil, India, China, Rusia, Sudáfrica, están creando un sistema financiero paralelo o alternativo, que seguramente no es mejor que el anterior, pero que es otro, y que le entra en competencia. ¿Ya? Pero igual está por fuera de los estados. Los estados en este terreno tienen poco margen de capacidad y de competencia legal sí, pero real no está. Los estados se están restringiendo cada vez más a las normas legales, la Constitución y todas las derivadas, la capacidad militar, pero incluso la capacidad militar de las guerras de Oriente Medio de los estados o están aliados con otros o tienen poco que hacer. Entonces, digamos que hay una serie de competencias y capacidades muy centralizadas a nivel mundial. Es precisamente lo que se llama el fenómeno de la globalización. O sea, entonces, por ahí los estados cada vez más están metiéndose en bloques monetarios, el del dólar, el del euro, ¿verdad? O son ya grandes estados como China o como la India, que tienen millones de habitantes, entonces miles de millones, entonces de alguna manera no. Es decir, son ya en sí mismos grandes bloques. Por lo tanto, ahí estamos en esa lógica de que el Estado por arriba ha perdido muchísimas competencias por la parte de arriba. Luego está el tema de las competencias y las capacidades semi-descentralizadas, es decir, las que efectivamente le tocan del Estado al municipio, digamos. Ahí, en ese tipo de competencias, obviamente, cada Estado tiene su normativa y en los folletos y en las presentaciones que se hacen en cada Estado, pues hay que ver cómo es la normativa. En España, por ejemplo, son el régimen de las autonomías, que son gobiernos intermedios entre el Estado y los municipios. Acá tienen regiones, provincias, ¿verdad? Entonces, los gobernadores provinciales pues, están en una lucha de competencias, digamos, con el Estado en determinados momentos, ¿no? Obtener más, obtener menos. Y luego están los municipios, que son entidades históricamente mucho más consolidadas, que sí hay en todos los estados, pues tienen unas competencias exclusivas, ¿verdad?, respecto de la planeación urbanística, de los servicios públicos, etc. Bueno, ahí entraríamos en la casuística de cada uno de ellos. Sobre todo me interesa el tema de la planificación y la participación a escala municipal
que es un ámbito que la propia ciudadanía le afecta directamente, o porque hay o porque no hay. Creo que son unas competencias interesantes. Pero lo que me interesa es, del municipio para abajo también hay descentralización, hay capacidad de producción desde las unidades más pequeñas de la vida cotidiana, es decir, las comunidades, los barrios, esas unidades de 1.000, 2.000, 3.000 personas, ¿verdad? Que son, digamos, unidades donde la gente se conoce en general y donde se puede generar esas iniciativas y esa creatividad y el aprovechar por parte de los movimientos o por parte del Estado la confluencia de todo eso. Ahí realmente es simplemente esperar a que la gente haga, o además de tener la competencia para que la gente haga, debería haber algún tipo de incentivos, algún tipo de propuesta metodológica, incluso técnicos o dinamizadores o facilitadores especializados que ayuden a la gente a perder la desconfianza que existe y a que puedan formular mejor sus propuestas para que sean viables, para que puedan llegar a ser recogidas por el propio Estado o recogidas incluso por movimientos sociales o por otras formas de expresión. Me parece que a veces el que desde el Estado hacia los municipios y de los municipios hacia los barrios se pasen las competencias sin facilitar una metodología, sin facilitar facilitadores y dinamizadores que acompañen a la gente en los sistemas participativos, a veces hasta puede ser una trampa. Por suerte ya empieza a haber, estamos celebrando, por ejemplo, más de 25 años en el mundo de presupuestos participativos, empieza a haber ya fórmulas en que las políticas públicas pueden ser construidas desde la ciudadanía muy descentralizada, desde unidades pequeñas, ¿verdad? Hay unidades muy pequeñas, estas que digo de 2.000, 3.000, 1.000 habitantes. Ahí, como todo el mundo se conoce, la propuesta sería muy fácilmente o relativamente más fácil la autogestión de todo ese proceso. Hay de hecho experiencias de comunidades, ¿no? De comunidades indígenas, de comunidades tradicionales, de comunidades que sí han sabido gestionar sus bienes comunes. De hecho, hasta hay un premio Nobel que ha recibido el premio de Economía precisamente por demostrar que hay una cierta eficacia en muchas de estas comunidades tradicionales manejando los bienes comunes y procomunes, ¿ya? El agua, la tierra, etc. Pero eso en las ciudades, eso en la cultura actual, en cierta medida ha tenido tantos ataques por parte de básicamente el sistema mundial capitalista que de alguna manera hay que reconstruir esas iniciativas comunitarias, esas iniciativas, y eso necesita un apoyo extra, sin duda, con unas metodologías más participativas desde mi punto de vista. No solamente que se pongan leyes, que haya ordenanza de participación ciudadana. Las leyes y eso están bien, ¿no? Pero las leyes, en definitiva, son algo a lo que se puede llegar, pero no algo que incentiva la participación. Es decir, las leyes suelen llegar al final de un proceso, no al principio de un proceso. Entonces, eso hay que pensarlo así. Uno piensa, la Constitución nos va a dar más participación. No, la participación fue primero y por eso hubo Constitución. La ordenanza nos va a dar participación. No, si es que hay participación habrá una buena ordenanza. Las leyes no impulsan esos procesos.
Más bien, las leyes recogen los procesos que ya están experimentándose en pequeño o en grande en la propia sociedad. Es decir, entonces, pensar desde esta otra manera de que esos procesos instituyentes son los que generan las leyes y no las leyes los procesos instituyentes, los procesos de la misma gente, ¿no? De lo que se trata, en definitiva, es en que cómo manejar las competencias y agrandar las competencias que te da la ley, que te da las ordenanzas, que te dan las constituciones. Cómo desde dentro y desde fuera del Estado, como decíamos antes, hacemos una interpretación u otra interpretación. Porque las leyes siempre permiten interpretaciones. Uno puede tener una ley muy avanzada, constitucional, con un quinto poder de transformación y de transparencia y de participación y de todo eso, pero si no tiene una visión de impulso, sino que tiene una visión simplemente de rendición de cuentas y de limitar, al final no avanza esa sociedad. En cambio, a veces municipios o estados que no tienen esas leyes avanzan más rápido. ¿Por qué? Porque hay movimientos sociales que dinamizan esos procesos. Entonces, la relación entre legislación y capacidad de movilización a veces es inversamente proporcional, no es directamente proporcional. Y eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Yo creo que sería bueno pensar en una articulación de distintas posiciones. Por eso hablábamos de conjuntos de acción. Siempre podemos encontrar grupos sociales que quieren hacer cosas. Siempre podemos encontrar algunos técnicos que no se conforman con la rutina de la burocracia. Y siempre podemos encontrar seguramente algún político en el gobierno, en la oposición, que quiere innovar, que quiere ir más allá, que quiere cambiar las cosas. La cuestión es cómo todo eso se articula. Hay un esquema que yo suelo plantear y que tiene como dos circuitos. Un circuito es el de la democracia representativa, el Estado participativo de alguna manera, el Estado consultivo, el Estado de la acción comunicativa. Y otra parte, otro circuito en paralelo de lo que sería la democracia más directa, más participativa y no con representantes, sino en todo caso con portavoces rotatorios o rotativos. Imaginemos, la democracia al final ¿qué es? Que la gente, que cualquier persona pueda decidir, pueda mandar y tomar decisiones. Bien, uno de los circuitos arranca ¿con qué? Con el sistema de votaciones, cada 4 años. La ciudadanía vota. ¿Y vota por qué? No vota por su vecino. Vota porque hay 3, 4, 5 o 6 opciones partidarias o candidaturas que se presentan. Eso quiere decir que la riqueza de opciones que hay en una ciudadanía se reduce a 5 o 6 posiciones. ¿Ya? Bien. Cuando votamos, pues gana una o ganan 2, ¿verdad?, que se tienen que aliar para poder gobernar. Entonces, en esas votaciones se llega a los plenos municipales, a los congresos de la nación, y ahí, si no están muy en mayoría, tienen que aliarse entre ellas.
Luego de las 6 o las 7 o las 8 candidaturas, ya tenemos que 2 o 3 se ponen de acuerdo para gobernar. Es otra reducción de la complejidad y de la riqueza de la gente a 2 o 3 posiciones. Pero de ahí, entre ellos se ponen de acuerdo en que uno es el que va a gobernar, un gobierno es el que se va a formar. Se reduce todavía más las opciones. ¿Quiénes hacen las leyes? Pues los que tienen la mayoría. Por lo tanto, tenemos otro 40 y tanto % de la población que ha votado que no. Incluso en los estados o países donde el voto no es obligatorio, tenemos también un 20 o un 30% de gente que no ha votado. Con lo cual, tenemos gobiernos muchas veces de minorías suficientes, no de minorías que tienen un fuerte respaldo de la población. Piensen en Estados Unidos, ¿ya? Las grandes votaciones para presidente, hay un porcentaje de cerca de un 40% que no vota. Si el 60% de los que votan, la mitad lo hacen por Obama y la mitad lo hacen por otro candidato, Obama tiene como el 30 o el 35% de los votos, nada más, del país. Es una cuenta bien sencilla, que nos pasa a todos, ¿ya? Y según las leyes acaban teniendo una representación. Bien, pero ese sistema, que es un sistema de reducir la complejidad de las opciones de la gente cada vez a menos, incluso cuando ya el gobierno tiene sus leyes las acaba interpretando un funcionario, que es el que nos atiende, un policía que nos pone la multa, un médico que nos atiende en el hospital, y él reinterpreta las leyes del gobierno de una manera más burocrática o menos burocrática, más servicial y más amplia o más restrictiva. Total, que ese funcionario, cuando a mí me da un servicio, que soy un ciudadano normal de la calle, que llego a un sistema educativo, un sistema de salud, ese funcionario me dice, no, pero la ley dice esto y es así, así, así. Es decir, me está diciendo, aquí mando yo y yo soy el que interpreto la ley. Pero bueno, yo soy el ciudadano, ¿no? Yo soy el que se supone que en una democracia mando. Usted está a mi servicio. Dígale eso a un funcionario, que se puede enfadar muchísimo. Entonces, estamos viendo cómo ese sistema de representación legal, no estoy diciendo que haya fraudes, va generando una élite de gobiernos y una élite de funcionarios que se imponen sobre la población, que no obedecen a la población, sino que mandan a la población, que interpretan las leyes de una determinada manera. Y al ciudadano normal no nos queda otro remedio que decir, bueno, sí, usted tendrá razón. No se enfade, señor profesor.